eso que tengo que trabajar o no sé cómo mirarlo. Está bien, bien. Buena pregunta. Es un ejercicio que es re importante. Mientras le doy la bienvenida a Maya, comentamos que estamos en ejercicio 12 de la práctica de matrices. Esperen que entró en el ojo. Bueno, voy a hacer una cosita. Voy a compartir pantalla. Si mi ojo me deja ver lo que hago. A ver. Bien, entonces, acá como para visualizar, ¿sí? El ejercicio 12. Entonces tenemos ahí un espacio, un conjunto de matrices. Fíjense que todas las matrices son cuadradas, eso es muy importante, ¿sí? Son de tamaño n por n. Y el asunto es que, ¿saben qué voy a hacer? Vamos a trasladarnos esto a un lugar donde pueda ir escribiendo. Decía que son matrices cuadradas de n por n. N es algún número natural. Bien. Y los elementos de la matriz pertenecen a K. K, en general, ya creo que se dijo al principio de la práctica, es un cuerpo. Pueden ser los reales, pueden ser los complejos, y otros cuerpos que también vieron, pero en general vamos a tratar... pueden ser los racionales. Sí. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque cuando me dice acá que dos matrices van a estar relacionadas, dos matrices A y B, si existe una matriz, fíjense, ahí mismo, en ese conjunto de matrices, de las matrices cuadradas de n por n. ¿Y por qué va a ser importante eso? Porque después vamos a hablar de la inversa de esa matriz, la matriz C. Y si no fuese cuadrada, no podría tener inversa. Es verdad que hace falta otra condición más también para que tenga inversa. Pero si no es cuadrada, ya está, no hay inversa. Entonces, ese detalle es importante. Entonces, Briana empezaba a encarar un poco por el lado de, bueno, la igualdad, al fin y al cabo, escribir la igualdad que relaciona a A y a B a través de la existencia de otra matriz C. Dijo, bueno, ¿qué tal si multiplicamos en ambos miembros? ¿Sí? Tenemos esa igualdad y multiplicamos en ambos miembros ¿por quién era? ¿Por C? Briana, ¿me dijiste o por C a la menos 1? Por C a la menos 1, entonces. Por C a la menos 1, sí. Está bien. Si multiplicamos por C a la menos 1, hay que multiplicar a la izquierda, ¿sí? Claro. En ambos miembros. ¿Está bien? O sea, acá y acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, que el miembro izquierdo queda lo mismo, C a la menos 1 por B, pero el miembro derecho, C a la menos 1 por C, es, claro, la identidad. Y la identidad por A por C a la menos 1 no la va a afectar, así que va a quedar A por C a la menos 1. Claro. ¿Sí? Ahí me quedó... Ahí bien. Fíjate otro detalle, para no estar con C a la menos 1, ¿sí? Podrías haber multiplicado en vez de por C a la menos 1 en ambos miembros a la izquierda, podrías haber multiplicado por C, ¿sí? A la derecha. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, tenías que B por C es igual a C por A. ¿Está bien? Pero bueno, sí. Eso según como quieran ustedes, totalmente no hay problema. Pero en este caso no quedaba justamente el inverso de C, no tenían ninguna matriz elevada a la menos 1. A eso no.
Bueno, ¿esto en qué nos va a ayudar? Bueno, no sé en qué nos va a ayudar todavía. Nos va a ayudar, eso seguro. Pero lo que hay que mirar es que hay que probar que las relaciones de equivalencia. ¿Sí? Entonces ahí es donde nos damos cuenta si eso nos puede ayudar o no. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan qué es una relación de equivalencia? Tengo que probar que es reflexiva, simétrica y transitiva. Muy bien. Entonces hay que probar que esta relación es reflexiva, en principio. Bueno, ¿qué significa eso? En este caso, que la matriz A está relacionada con A. Muy bien. Entonces, para toda matriz en K a la n por n, ¿sí?, se cumple que A está relacionada con A. ¿Sí? Bueno, ¿y qué significa eso? ¿Esto qué significa? Vamos a ponerlo así. O sea, Tendría que plantear existe, la condición, claro. exactamente, una matriz así, tal que básicamente A es igual a... Bueno, acá si querés lo escribimos de la manera que quieras, pero vamos a respetar la condición original por ahora, ¿sí?, para escribirlo. Y entonces, bueno, en realidad es una pregunta esto, ¿sí? O sea, eso es lo que queremos ver, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos probar? ¿No? Bueno, entonces, para probarlo, realmente hay que mostrar que existe una matriz C que me hace que se cumpla esta igualdad. Si quieren, por lo que obtuvimos, lo pueden pensar, bueno, de la manera, la versión roja o la azul. ¿Sí? Al fin y al cabo, que A, por ejemplo, por C sea igual a C por A. Bueno, siendo A cualquiera. Entonces, si A es cualquiera, ¿quién tiene que ser C? ¿Quién les parece? La identidad. Muy bien, no queda otra, ¿sí? Es más allá de que no queda otra, no importa si no queda otra. ¿La identidad funciona? O sea, si C pongo C igual, ¿la identidad funciona? ¿Esta sentencia se cumple? ¿Se verifica? Sí. Y entonces, ya está. Si existe alguien, al menos una matriz, que me cumpla eso, ya está. ¿Está bien? Entonces, fíjense que con eso que teníamos acá, lo bueno es justamente decirlo así. Eso se cumple si C es igual a la identidad. ¿Eh? Y acá tienen que aclarar bien. Y como justamente la identidad pertenece al conjunto de matrices cuadradas y además tiene inversa, existe la inversa de la identidad, ¿está bien? Y encima la inversa de la identidad es la identidad, entonces esto es lo que hace que se cumpla primero esta parte, que exista una matriz. Después que esa matriz tiene inversa. Y que justamente si hago la cuentita, me da. Entonces le ponen así. Se verifica. Bueno, la identidad por A por la inversa de la identidad es, bueno, la primera identidad ya me deshago de ella y me quedo con esto. Ahora, la inversa de la identidad es la identidad. Y A por la identidad es la identidad. Uy,
desde el segundo miembro, ¿sí?, hacia el primer miembro. ¿Está bien? Entonces, estas son las cositas que hay que escribirle justamente acá. La notación empieza a exacerbarse, pero no mucho. Digo, en la práctica de enteros ya se habían acostumbrado a este tipo de cosas, de escribir todos los detallecitos de todas las cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenían un producto de enteros, escribían que el resultado era un número entero porque el producto es cerrado en entero. O sea, había un montón de detallecitos ahí que había que ir anotando. Así que acá también, ¿sí?, no vamos a sacar de eso. Bueno, yo les cuento esto, no sé si quieren que siga con la prueba de No, las está bien. relaciones. Yo eso no Sí. entendía cómo encararlo. Ahora que me dijiste lo de la identidad, lo veo más claro. Pero sí, voy a poder seguir con los otros. Bien. Incisos. Vale. Fíjate, ojo que en los otros no siempre funciona la identidad. Claro, pero Sí. voy a tener que encontrar una matriz que cumpla la igualdad. Bueno, pero hasta ahí no más. Me refiero a que quizás no le encuentres, o mejor dicho, no sea necesario explicitarla, ¿sí? En este Ok. caso la teníamos que explicitar sí o sí, pero para la simetría y para la transitividad no va a ser necesaria encontrar la matriz. Me refiero así de manera tan explícita como decir es la identidad, ¿sí? Me refiero Okay. a que, por ejemplo, para la simetría vas a tener una matriz C, porque A está relacionado con B, y vos vas a querer buscar si B está relacionado con A. Entonces, para B relacionado con A, la matriz que va a tener que existir va a ser otra matriz C. Llamale, no sé, C sombrerito, C ñuflo, llamala D, como quieras. Pero es cierto que esa matriz D, por ejemplo, que me llamo D, va a estar relacionada con la C, con la matriz C, que tiene que ver esta con la relación entre A y B en ese orden. Entonces, la matriz nueva que vayas a tener que encontrar no vas a tener una forma explícita, pero sí va a depender de la matriz C. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos eso? Sí, sí. Bien. Cosa. Entonces, muy bien. No sé, Maya, si va bien más o menos esto. Yo lo estoy viendo, Maya, si Hola. quizás estás escribiendo en el chat. No estoy ¿Cómo? escribiendo. Ah, No, pero voy está bien. bien, porque este justo ya lo había hecho, así que sí, entendí bien. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, así que, bien, ya saben, o usan la condición así como está, o la usan, no sé, alguna, no sé, la que derivó de ahí de lo rojo, la azul, pero en todo caso no se compliquen mucho con querer usar eso. Fíjense la necesidad que tenga, ¿sí? Van a tener que usar, eso sí, algunas propiedades de las matrices adicionales Ok, para la gracias. transitividad, por ejemplo. Muy bien, de nada, Adriana. ¿Con qué, a ver, volvemos a la práctica? ¿Con qué te parece que sigamos? Ay, yo no sé qué dirá Briana, pero a mí me gustaría hacer alguno del 13, porque no pude hacer ninguno de los 3. Sí, sí, como quieran. Bueno. Bien, dale, vamos con el 13. Mira, lo voy a poner en otra página, así no se nos acumula todo. Bien, bueno, vamos a ver cualquier lado. Bien. ¿Cuál? Alguno, pero ¿cuál? ¿Hay alguna preferencia? Yo diría el C.
El C. Está bien. A ver. Bueno. A ver, van a tener en definitiva en cuenta los mismos artículos, ¿sí? Pero dale, hagamos el C. La idea es que tenemos esta expresión y hay que llegar a la identidad, en definitiva, ¿sí? O sea, tenemos A por B por C, todo a la menos 1. Después por A, traspuesta, dice. Sí. Después por C a la menos 1, por B a la menos 1, todo a la menos 1, eso, y me da la identidad. Bueno, entonces hay que partir de ahí, ¿sí? Y hacer algo, empezar a hacer algo hasta llegar a la identidad. Así que veamos, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con la primera parte? A por B por C, todo a la menos 1. ¿Qué propiedades conocemos de la inversión de un producto de matrices? ¿Qué pasaba con 2? ¿Sí? Que es lo que aparece ahí en el inciso B, que ya les da la idea. Por ejemplo, en el inciso B, si quieres hacer C por A toda la menos 1, eso te queda como A a la menos 1 por C a la menos 1. Muy bien. Te queda A a la menos 1 por C a la menos 1. El C por A, todo a la menos 1. O sea, ¿qué pasó? A cada matriz hay que hacerle la inversa. Y el producto se nos cambió el orden. ¿Sí? Fíjense que si tenían C por A todo a la menos 1, el producto se cambió el orden. En vez de aparecer primero C y después A, aparece primero A y después C. Pero bueno, cada cual invertida. Bueno, acá también. Ustedes lo pueden, no me acuerdo si estaba ahí en algún ejercicio anterior, pero cuando tienen tres matrices pasa lo mismo. Primero escribo la última, C, pero a la menos 1. Después escribo la anterior a C, B, pero a la menos 1. Y después la anterior a B, o sea, A, pero también a la menos 1. ¿Verdad? Y además, todo eso podemos hacerlo, A a la menos 1, B a la menos 1, C a la menos 1. ¿Por qué? Porque me dicen acá, con el enunciado, que A, B y C son matrices invertibles. ¿Está bien? Así que esa parte es muy importante. Voy a checar esto y voy a poner ahí como que lo que resolvimos es esta partecita. ¿Sí? Vamos a poner con otro color, rojo, por ejemplo, esta parte de atrás puesta. Esta parte de atrás puesta, ¿cómo va a quedar? Me dicen que A, B y C, pero en particular A, es simétrica. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo? Si es simétrica, se cumple que A traspuesta es igual a A. Sí, muy bien. Muy bien, perdón, me distraje porque no me estaba respondiendo acá los comandos. Claro, A traspuesta queda. Muy bien. Y después, bueno, tenemos otra vez inversión de matrices, inversión de un producto de matrices. Entonces, ¿qué queda? La última, que es B a la menos 1, hay que invertirla. Y después te dice C a la menos 1. Bueno, esa que está antes, ahora la escribo después. Pero también invertida. ¿Sí? Porque el producto es está invertido. Bueno, y ahora hago cuentas. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo queda la cuestión. ¿Sí? ¿Y qué es? C a la menos 1, B a la menos 1, A a la menos 1.
no puedo hacer nada, los tengo que dejar. Pero en realidad hasta cierto punto. Porque mira, ya tenés a la -1 por A. Y eso da la identidad. ¿Está bien? Y después ve a la -1. ¿A la -1 qué es? B. Muy bien. Dice a la -1, la -1. C. Bueno, ya se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo sigue? Ay, sí. O sea, la identidad la podemos sacar del medio. Total, no va a afectar. Y ve a la -1 por B, ¿cuánto va a dar? Y La identidad. lo mismo. Entonces también la vamos a poder sacar del medio. Sí, sí. ¿Y qué nos va a quedar? Sea la -1 por C, Y. Claro. que es la identidad. Bueno, ustedes escriban un poco más, ¿sí? Yo solamente es porque estoy contando ahí la idea. Pero ven que da la identidad, finalmente. Está bien. Bueno, mirá, dijiste algo re importante, eso de tener frescas las propiedades, pero no es cuestión tampoco de ir a estudiarse las propiedades de memoria para tenerlas y buscar en la memoria esas propiedades sino que lo que está bueno, si te está pasando eso, es, bueno, mira, a ver, ¿qué hago con esto? A por B por C, todo a la -1. Bueno, vamos a la teoría a buscar, pero buscar específicamente, no a leer ahí un montón de cosas, a buscar específicamente alguna herramienta que me solucione eso, ¿sí? Alguna herramienta que me hable de la inversa de un producto de matrices. Entonces vos vas a la teoría ya con una pregunta muy concreta. No es que vas a leer a ver si algo te llama la atención o tu ojo descubre que es lo necesario. ¿Sí? No, claro, sí. Algo útil Así que para está eso. bueno. Exactamente. Así que bueno. Muchas gracias, me resirvió. Bueno, nada más. ¿Alguna otra duda, consulta? A ver, vuelvo a la práctica. Y si quieren, la miramos. A mí después me quedó colgado el último, el 18. A ver. Bien. Ahí te quedó colgado que no pudiste hacer o que hiciste algo y... No, ni siquiera, o sea, Sí. no supe cómo plantearlo. Si me das una idea y después yo lo sigo. Dale, vamos a tirar alguna idea. A ver, tenemos una matriz A, está muy chiquito, no sé si ustedes lo ven. Una matriz A, fíjense, no es cuadrada a priori, porque el n y el m pueden ser diferentes, pero los elementos que tenemos adentro son complejos. Y dice que tiene una fila, mi familia, una fila nula, ¿sí? Una fila, no sabemos cuál, pero sabemos que hay una fila nula. Entonces, cuando la multiplicas esa matriz A por cualquier otra fila, el resultado también tiene una fila nula. No importa la B que me esté multiplicando. Entonces, una manera linda de pensar este tipo de ejercicios, cuando están así como tan abstractos, tan genéricos, con matrices que no sabemos qué dimensiones tienen, es ponerse algún ejemplito, ¿sí? Poner justamente alguna matriz con alguna fila nula, ¿sí? No sé, de 4, ¿sí? Y arriba, no sé, le ponemos cosas, o sea, estoy pensando en una matriz que la juegue de mi matriz A, ¿está bien? Entonces arriba pueden poner los números que quieran. O pueden poner, por ejemplo, el clásico, A11, A12, A13, A14, ¿sí? Y abajo seguir. Bueno, si hizo la fila 2, entonces la fila 3 sería A31,
A32, A33, ¿sí? A34, ¿está bien? Además, pueden poner más filas. No sé si es necesario más filas. En el sentido de, no sé si agrega más a las ideas, ¿sí? El asunto es darnos cuenta que una fila es 0, y bueno, a ver qué pasa con eso. Acá corre la 1, 1 un poquito más, así. Acá tenemos una matriz de 3 filas por 4 columnas. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por otra matriz? Primero, la otra matriz tiene que tener un tamaño y en medio especial, no puede ser cualquier cosa. ¿Cuántas filas tiene que tener esta matriz? La matriz B. Bueno, La acá, misma acá cantidad de columnas muy que bien, tenía, sí. claro. ¿Ven? Si la matriz A es de n por n, n es la cantidad de filas por m columnas. Entonces B tiene m filas. Después la cantidad de columnas puede ser cualquier cosa. P, dice. Me da lo mismo. La cantidad de filas puede ser, por ejemplo, B1, B2, B3 y B4. Tiene que tener 4 filas. ¿Sí? Bueno, en realidad, después sería el B1-1, el B2-1, el B3-1 y el B4-1. Y después columna. No me importa la cantidad de columnas que tengo. Yo no voy a poner una sola columna para no joder. ¿Sí? Entonces, pongo B1-2, B2-2, B3-2 y B4-2 y listo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa cuando hacemos el producto. ¿Sí? Yo dije que ponía un ejemplito y al final de nuevo puse un ejemplo de tamaños de matrices. Pero fíjense que no me gasté en poner los numeritos. Tengo un ejemplito mitad abstracto, mitad concreto. ¿Sí? Claro, y cuando multiplicas eso te queda una fila nula, pero esa es, o sea, eso no sería el ejercicio, o eso es lo que hay que hacer. No, claro, bien. No, todavía no sería el ejercicio, pero de acá se rescata la idea. ¿Por qué? Ah, ok. Porque vos, ¿qué vas a hacer? Justamente la fila del medio, esta fila del medio, cuando la multiplicas por la primera columna, ¿sí? ¿Qué te da? Te da, bueno, o sea, acá en la fila del medio, porque esta matriz, ¿de cuánto va a ser? A ver, si esta es de 3 por 4 y esta es de 4 por 2, ¿qué tamaño va a tener la matriz resultado? La matriz 3 por 2. 3 por 2, muy bien. 3 por 2. Entonces vamos a hacer así. Mira, voy a dividir acá, ¿sí? Como para que nos demos cuenta del tamaño, ¿sí? Entonces, fíjate que la fila 2 de A, por la primera columna de B, ¿cómo se hace? 0 por el B1, 0 por... ¿Está bien? Y después se suma todo. Y eso me da 0 en la segunda fila, también. Primera columna. Y después cuando haga la segunda fila de A por la segunda columna de B, me da justamente segunda fila, segunda columna del resultado. ¿Está bien? Cuando hagamos segunda fila, ahora por segunda columna, me da segunda fila, segunda columna. Siempre pasa eso. Y me da el elemento ahí en el medio, ¿sí? De ese trazado. ¿El cuál va a ser? 0 también. Entonces, ¿ves? En la matriz resultado obtuvimos 0, ceros, en el mismo número de fila que para la matriz A. Ya teníamos una fila nula. ¿Sí? Entonces, el ejemplito me sirve para esto. Yo ya sé que si A por B en una fila nula, el ejemplito ya me dice en dónde va a estar la fila nula. ¿Sí? Entonces, en 10 minutos se nos corta y volvemos al mismo link, si la segunda fila de A tiene la fila nula,
el resultado del producto de A por B va a tener también la segunda fila nula. Esta matriz, llamémosla C. Entonces, vamos a pensar en esto. Porque acá las ideas podemos escribir eso y ya está. Pero después hay que demostrarlo. Entonces acá, en donde lo que se pone en juego es la notación. Cuando me dicen que A tiene una fila nula, ¿qué me están diciendo? Existe un número, ¿sí? Y que está entre 1 y n, ¿sí? Porque n es la cantidad de filas que tiene A, ¿verdad? Tal que, ¿qué pasa? Bueno, los A sub I J son 0 para todos los J entre 1 y m. O sea, toda la fila, es como pensar en la fila iésima. En este caso, el I era 2. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir esto. Esto es para todos los J, justamente entre 1 y n. Ahí creo que no me va a entrar. Tal que para todos J entre 1 y el m, que no hay ningún, se cumple eso. En los A y J son todos ceros. ¿Está bien? Entonces, Sí, sí. ¿qué voy a querer probar? Yo tengo eso. Si tengo A por B, ¿sí? A por B, a esa matriz la llamamos, le ponemos nombre, le ponemos C. ¿Sí? Y me dicen que tiene una fila nula. ¿Sí? Bien por B. C va a tener una fila nula. ¿Cuál va a ser esa fila? La misma fila I. Eso es lo que nos cuenta el ejemplito. ¿Sí? Entonces lo que hay que ver es, veamos que para todo J, o si querés, mira, como es en la matriz C, ¿sí? Para las columnas de C, justamente, ¿cuántas son? T de columnas. ¿Sí? Entonces, para todo, no sé, H, entre 1 y T, pero, ¿qué se va a tener que cumplir? Que C sub I, no, en la misma fila, así, C sub I, H, va a tener que ser 0. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cómo se calcula un elemento de la matriz C? Un C sub I, H. ¿Cómo hicimos acá? Hicimos el producto, ¿no? De fila de A por columna de B. ¿Sí? ¿Qué fila? La fila I de A. Y la columna, bueno, ¿qué columna va a ser de B? La columna H, en definitiva. Entonces, justamente, ¿qué tenemos? Un elemento, por ejemplo, de hecho, este último que habíamos escrito, resulta de agarrar un elemento de la matriz, perdón, de la fila I de la matriz A, o sea, un A y J. Multiplicarlo
por un elemento de la columna que corresponda, cualquier columna, de la matriz B. O sea, un B, y la columna es cualquiera, ¿sí? Lo que pasa es que acá justamente dijimos que la columna era H. Bueno, entonces multiplicamos ahí, ¿esto cómo es? A ver, sería como el A21 por el B12. El A22 por el B22. ¿Se acuerdan que acá siempre coincide el subíndice? ¿Sí? Entre estos dos que se están multiplicando. Y acá va la H. O sea, a ver, voy a remarcar esto. Acá esto siempre coincide. ¿Sí? Por otro lado, si acá tengo I, acá va I. Y si acá tengo H, acá va H. ¿Sí? Ok, sí, me confunde un poco eso, pero sí. Sí, sí, sí. Esto, mira, puede confundir, es cierto, ¿sí? Y no es cuestión de aprendérselo de memoria tampoco. Es ir pensando en qué hacemos justamente cuando multiplicamos matrices en algún ejemplo particular. Lo que pasa es que si bien acá yo puse ceros, si bien puse ceros acá, por eso decía, ¿qué elementos son? Por ejemplo, este es el A sub, fila 2, columna 3. ¿Sí? El A23, lo escribo para no perderlo. A23. ¿A quién va a multiplicar el A23? Bueno, al tercer elemento de la columna, esta que está en verde. ¿Cuál es entonces? El B32. ¿Ven que coincide? Y eso, justamente, junto con los otros tipos, que tienen los otros tipos, no sé, tenemos que sumar este. ¿Quién es? El A sub fila 2, columna 4. ¿Se multiplica con quién? Con este, que es el B sub 4, 2. ¿Sí? Acá que el 2 y el 2 estos coinciden es porque justo es fila 2, columna 2. ¿Sí? Pero no tienen por qué coincidir. ¿Sí? El asunto es justamente esos numeritos me dicen a qué elemento vamos a parar en la matriz C. Justamente es el elemento 2, 2. O sea, el de la fila 2, columna 2. ¿Sí? Fila 2, columna 1, 2. Por eso el elemento estaba acá. ¿Sí? Entonces, el elemento C y H es el que tenía que ver con la fila I, columna H. Fila I de la matriz A, todos esos elementos por los elementos de la columna H de la matriz B. Cuando multiplico, hago esos productos y después todo esto lo sumo. Así que lo que me falta acá es sumar. Pero claro, sumo desde dónde hasta dónde. ¿Desde dónde hasta dónde sumamos eso? ¿Qué es lo que se está moviendo? Bueno, la fila I está fija. Entonces lo que se mueve es el J. El J es el que me estaría dando los elementitos de la fila I de la matriz A, me va dando los elementitos de las columnas. Entonces el J tiene que tener tantos elementos como columnas hay en A. Tiene que recorrer, de hecho, esos elementos. J va desde 1 hasta donde. 4, Las ¿no? columnas de A son M. Ahí se salvó Estefanía. ¿Cómo va? Perdón, Estefanía, justo estamos terminando el 18, ¿sí? De la práctica de matrices. Igual yo estaba queriendo dar unas ideas. Lo que pasa es que este ejercicio se vuelve muy técnico a la hora de escribirlo.
Bien, ahí volvimos. Así que, pero bueno, decía que se vuelve muy técnico a la hora de escribirlo. Por eso quería llegar hasta acá. Después, acá las dejo porque probar que el elemento C y H, ¿sí? Todos los elementos C y H, me refiero a todos porque H se mueve desde 1 hasta T barriendo las columnas de la matriz C, que es el resultado justamente de A por B. ¿Sí? Acá le habíamos puesto nombre. Bueno, los elementos de esa fila de la matriz C son los C y H. ¿Cómo se calculan los C y H? Se calculan así, como la sumatoria de los elementos de la matriz, de la fila I de la matriz A por los elementos de la fila H de la matriz B. Cuando hacemos ese producto, ¿sí? Fila por columna, después de esos resultados los sumamos y eso es un elementito de la matriz C y H. Esto es para meditarlo, para ir pensando punto a punto de dónde a dónde va cada cosa. No es eso. ¿Qué queremos ver? Esta sumatoria es 0. ¿Cómo vamos a probar que esta sumatoria es 0? Bueno, miren, acá tenemos los elementos A y J y resulta que la hipótesis nos dice cómo son los elementos A y J. ¿Sí? Entonces van a poder llegar a que esta sumatoria es 0. Es decir, los elementos C y H son todos ceros. O sea, la matriz C tiene una fila toda nula. ¿Qué fila? La fila I. El mismo número de filas que tiene nula la matriz A. ¿Sí? Bueno. Más o menos entendió la idea. Si queda ahí alguna preguntita, Sí, alguna perfecto. cosa. Sí, Briana, qué bueno. Bien, sí. Me alegro. Muchas gracias. De nada. Bueno, le doy el lugar a preguntar alguna duda a Estefanía, que se sumó de algún ejercicio. No, mira, te muestro acá la práctica de matrices. O la de sistemas, si quieren. A ver. No sé si... Está escribiendo en el chat. Sí, eso iba a decir. Ahí estaba, no lo podía abrir. No hay problema que llegaste tarde, no. Justo quería preguntar por el 18, qué bien. A ver. Llegaste ahí medio sobre el final, pero no sé si alguna de las chicas quiere animarse a contarle un poco lo que hicimos. Yo les presento acá la pantalla. No sé si alguien quiere contarle y si no, bueno, les cuento más o menos. O no sé si Estefanía quizás quedó claro ya con lo que escuchaste, quizás ya te quedó claro cómo hacerlo. Pero voy a dejar el chat acá al costadito. Por las dudas ahí escriben. Mientras ella contesta, yo puedo decir una duda que tengo. Dale, vaya, sí. Porque me queda la duda de cómo terminar de resolverlo. No le quiero hacer un spoiler a nadie, ¿no? Pero como ya tenemos ahí arriba que A sub IJ es igual a 0,
se me ocurre que tal vez se podría hacer algo con eso, Exactamente, sí. reemplazando en la sumatoria. Sí. No sé si estará bien, pero Sí, muy bien, lo que se me Maya. ocurre. Ah, está bien. Nada, genial, eso era. Digamos, hay que recordar que lo que hay que ver es que, justamente, para todos los H, C y sub H, que son los elementos de C, que están en la fila I, bueno, como H recorre desde 1 hasta T, que son todas las columnas de la matriz C, toda esa fila, al fin y al cabo, los elementos son ceros. Pero si justamente los C y H se calculan de esta manera, hay que ver que esta sumatoria es cero. Y bueno, la sumatoria depende de los A y J. Entendés que son cero, así que ahí Cualquier sale. producto de eso va a Pero, ser cero. ¿cómo? Ay, no, nada, tenía el micrófono abierto, estaba hablando. Está bien. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, fíjense que escribiéndolo así, es como que en un momento, no había que escribir tanto. Sí, es verdad, no había que escribir tanto. Pero escribir, digamos, ya esta primera oración en azul, yo sé que no es fácil de buenas a primeras, ¿sí? Y esto que está escrito en azul, justamente es decir de manera muy técnica, de manera matemática, con total precisión, que la matriz A tiene una fila nula. Que lo podemos decir así, con total displicencia, como si no nos importara nada, pero después a la hora de escribir el lenguaje matemático, hay que escribir todo esto. Entonces, eso es, digamos, quizás la dificultad primera del ejercicio. Porque sí, como decía Briana, sí, en el ejemplo, creo que Briana dijo, como que se puso un ejemplo y salía esto, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo lo escribimos después de manera general para matriz A en los complejos de N por M? Y, bueno, sí, con toda esa fanfarria. Bueno, así. Teníamos acá, así que lo último que quedaba era terminar de calcular esto usando, en definitiva, la hipótesis. Y llegando a que, bueno, es cero. Y entonces ahí ya está. ¿Por qué? Ya está. Y porque esto, a ver si lo pinto así, esto que está acá, ¿sí? ¿Qué significa? Que la matriz C tiene una fila nula. ¿No? ¿Y qué queríamos probar? En definitiva eso, que A por B, que yo lo llamé C, a propósitamente, tiene una fila nula. ¿Importó quién era la matriz B? No, fíjense, solamente consideré sus elementos acá, BJH, ¿sí? Pero no me importaba que cumplan ninguna condición esos elementos. Entonces, la matriz B puede ser cualquiera. ¿Sí? Buenísimo. Así que bueno, Sí, no sé, Estefanía, si más o menos con lo que agregué recién se terminó de entender un poco. Está bien. Si quieren, miren, voy a hacer lo que hice en otras ocasiones, hace rato. La idea, claro, tenías la idea tal cual, pues la idea está como ahí, nomás, ¿no? Pero escribirlo es parte de la dificultad y es parte justamente de lo que tienen que hacer o que alguien les tiene que mostrar para ir dándose cuenta, bueno, abriendo los ojos, más que darse cuenta de qué tenemos que aprender a escribir. Tenemos que aprender a escribir muchas cosas. Cuando alguien te dice en la calle, ¿cómo se escribe que una matriz tiene una fila nula? Él le dice, bueno, sí, hay gente que pregunta esto en la calle, así que ten cuidado, salgo con barbijo. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Le dicen esto y ya está.
Entonces, lo que iba a decir es, en otras clases lo estuve haciendo, esto que escribí en la pizarra, ¿sí? Después lo paso a PDF antes de que termine la clase y se lo mando ahí por el chat. Si se lo quieren descargar antes de cerrar la sesión, se lo descargan y lo tienen. Tienen ahí algunas cosas escritas con ideas. Básicamente son ideas. Después tienen que escribirlo prolijo. ¿Sí? Así que al final yo les doy esa opción. Genial, sí, es recontra Bueno. útil. Mati, sí, vamos a disculpa que te interrumpa. Yo me tengo que ir yendo porque ahora tengo clases de otra materia, así que muchas gracias por tu tiempo y por las consultas adicionales. Está bien, Briana. ¿Querés que no sé si tenés 2 minutos y lo paso a PDF esto y te lo mando? Dale, buenísimo. Sí, Mira, podés. ahí va bien. Vamos a... ahí está seleccionado. Vamos a cortarlo. Mira, es chiquito, así que no debiera tardar mucho. Sí, porque justo ahí ahora a está. las 3 tengo otra clase, si no me quedo. Está bien. Y acá vamos a adjuntarlo. Ya que se me está mezclando ahí con la cosa. No. Ahí se está subiendo, ¿eh? Calculo que es ese, pero no está pasando cualquier cosa. A ver. Pues, sí, debiera ser ese, Briana. Ahora acá por las dudas, para chequearlo. Sí, ahí está. Así que ahí te lo puedes descargar y cuando lo tengas, si querés, ya podés retirarte. Así vas a inglés. Me parece muy bien. Bueno. ¿Y dónde tengo el resto? Acá. Ahí. Bueno, muy bien. Entonces, Maya y Estefanía, no sé si tienen alguna duda más. O sea, quiero correr estas cosas así. Le damos espacio a que se vea la práctica. ¿Alguna duda más de algún ejercicio? A mí me serviría mucho hacer alguno del 17, de encontrar la inversa. Vale. Encontrar la inversa de cada una de las siguientes matrices y expresar cada una de ellas como producto de matrices. Ahí saludó a Briana, justo no la. Pero, bueno. Bueno, no sé, ¿cuál querés? El C. No. me lo veía venir. A ver. Vamos a inaugurar una paginita nueva. Ahí está. A ver. Entonces, el C. Uy, ya, perdón. ¿Ustedes ven el chat que yo veo? ¿Lo puse acá? No se ve nada. No se ve. Nada, qué bien. Pues yo lo andaba corriendo de un lado para el otro para que no les tape, pero oye.
Entonces, esto lo voy a traer acá. Bueno, la inversa de la matriz C. ¿Cómo se calcula la inversa de una matriz? ¿O cuántas maneras hay? ¿Cuántas maneras conocen? Voy a poner un poco más. Ahí estamos. ¿Cuántas maneras conocen para calcular una matriz? La inversa de una matriz. Bueno, hay una que es la más rústica, ¿sí? La más elemental. Es decir, bueno, tengo la matriz C, ¿sí? Pues ahí es 0, 0, A, 0, A, 0, A, 0, 0. Y la multiplico por una matriz A, B, C, D, E, F, E, H, I, de manera tal, o sea, me la rejuego acá, porque estoy suponiendo que existe y la multiplico por la matriz C, esperando, encima la obligo, ¿sí? Quiero que me dé la identidad. ¿Está bien? Bueno, pero para esto, acá me vendría bien esta planilla así cuadriculada y me queda más ordenadita la matriz. Entonces, a ver, acá hay un detalle muy interesante, ¿sí? Si lo quieren hacer de esta manera, en lo bruto ese. Que la matriz C, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que escribir A multiplicado con la matriz que tiene ceros y unos. ¿Verdad? Y eso multiplicado por la matriz justamente A, B, C, D, E, F, E, H, I. Es mucho más fácil de hacer. Ah, acá repetí el A y el A. Bueno, son distintos A's. Este es A, el de mi hipótesis, que lo vamos a poner así en manuscrito. ¿Sí? Perdón, no es el mismo A que puse yo en la otra matriz. ¿Está bien? Este es un A sin manuscrito. Bueno, entonces multiplicar esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esta A manuscrita me va a quedar ahí al costadito. ¿Sí? Y después, cuando multiplique esas dos matrices, ¿qué me va a quedar? Fíjense, primera fila por primera columna es 0, 0 por A, 0, más 0 por B, 0, más 1 por G, G. O sea, el resultado es G. ¿Está bien? O sea, fíjense que multiplicamos la fila 0, 0, 1, o sea, había todos ceros y un 1 al final. Cuando la multiplican por la primera columna, lo único que va a sobrevivir es 1 por G, que va a ser G. Entonces, la segunda fila, que tiene solamente un 1 en el medio, cuando la multipliquen por la columna del medio, la segunda columna, ¿quién va a sobrevivir? El tipo del medio. El resultado va a ser el del medio. ¿Sí? Esto es cuando haga segunda fila por segunda columna, o sea, acá. ¿Está bien? Pero volvamos a hacer las cosas en orden. Primera fila por segunda columna, para poner el elemento acá. En la primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna.
¿quién queda? Sobrevive el H, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Ven? Primera fila. Estamos en primera fila. O sea, ese elemento lo tenemos que poner acá. Porque es el de la primera fila, segunda columna. Y sobrevive el H, tal cual. Entonces, H. Y ahora, primera fila, tercera columna. O sea, ese elemento va acá. Porque en la primera fila, tercera columna. ¿Quién sobrevive ahí? Y Y, tal cual. Le ponemos I. ¿Está bien? Entonces, ahora, segunda fila, por cualquier columna, ¿quién sobrevive? Siempre el tipo en medio. Entonces esto va a ser D, E, F. Porque son los tipos del medio, justamente, de esa columna. ¿Está bien? Ahora, cuando pensemos en la tercera fila, ¿quién sobrevive cuando multiplico por las columnas estas? ¿Sobreviven? Los primeros elementos de las columnas. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, A, B y C. O sea, básicamente, ¿qué pasó? Cuando a esta matriz, que no conocemos todavía, la multiplicamos por esta matriz que tiene unos en la contradiagonal, no en la diagonal principal, en la contradiagonal, y ceros afuera, fíjense lo que hizo. A la primera fila la mandó a la última. En la segunda fila la dejó en su lugar. Y la tercera fila la mandó como primera fila. O sea, lo único que hizo fue intercambiar la primera fila con la tercera. ¿Sí? Y a esto encima hay que multiplicarlo por el A chiquito, a cada elemento. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? A ver. Va a ser AG, el primer elemento, después AH, A por I, ¿sí? A por B, pero yo puse otra. Se me escapa la otra A, perdón, yo sé hacer la otra A. A por E, A por F, A por A, acá hay que tener la D. A por B y A por C. ¿Y a qué quiero que sea igual esto? A la matriz identidad. Entonces, A por G va a tener que ser 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora vamos a tener lo siguiente. Yo escribo acá. A por G hay que ser 1. ¿Sí? 1. A por H tiene que ser 0. O sea, básicamente los de la diagonal principal son unos y todo el resto 0. O sea, si quieren ponemos los de la diagonal principal A por G, A por E y A por C. ¿Sí? Esos tienen que ser 1. Y todos los demás son 0. O sea, A por H, 0. A por I, 0. Estoy barriendo acá desde la primera fila, ahora vamos a la segunda. A por D, 0. A por F, me salteo el elemento en medio, porque es de la diagonal principal. Después, A por A, 0, y A por B también. O sea, tenemos que pensar en todas estas ecuaciones que se den en simultáneo. ¿Qué me dicen por hipótesis? Esta hipótesis es importantísima. Miren, A distinto de 0. El A este. O sea, el A este, que está acá.
en esta columna. Oh, en este le puse, ahí está. Entonces, si es distinto de 0, ¿sí? Por hipótesis, ¿cómo queda la cosa? Que si algo distinto de 0 por h, por ejemplo, es 0, entonces al h no le queda otra que ser 0, ¿verdad? Claro. Entonces, h, i, d, f, a y b son ceros. Pues los voy a poner todos juntos. Me dejan h, i, son iguales. También igual a d, igual a f, igual a la a s imprenta, igual a b. Todos estos son 0. O sea que de la matriz que no conocemos, ¿sí? Ya tenemos 6 elementos que son 0. Ya conocemos. De los 9 elementos, 6 ya los conocemos. Faltan otros 3. Pero ¿cómo tiene que ser G? Bueno, el A manuscrito este, ¿sí? Que está ahí súper tachoneado, si está multiplicando lo paso dividiendo y así encuentro quién es G. ¿G quién es? 1 dividido... Espera que voy a escribirlo acá. ¿G quién es? 1 dividido A. Y E también. 1 dividido A. Y C también. O sea que G, E y C son iguales. Y son iguales entre ellos y además iguales a 1 sobre el A manuscrito. ¿Está bien? Esto es a fuerza bruta, ¿eh? Hay otros métodos, pero no intenten con este siempre. En este caso, ¿por qué sale fácil? Porque la matriz C es demasiado buena. No la merecemos. Es muy buena esa matriz para hacer esto. ¿Sí? En un par de pasitos ya salió. Fíjense que acá ya tenemos quién es la inversa de C. Por lo tanto, C a la menos 1, ¿quién es? Pondríamos... Bueno, el primer elementito era A, B, C, D. Bueno, A, B, C. Bueno, A y B son 6. ¿Sí? El C es 1 sobre A. Claro, va a quedar en la El A diagonal manuscrito. 1 sobre A y todo el resto 0. Muy bien. Fíjate C, E y G, ¿en dónde están ubicados? En la contradiagonal. Entonces ahí vamos a tener el 1 sobre A. Y en el resto, como bien dijiste, ceros. Otra manera de pensar esta matriz es sacando factor el 1 sobre A manuscrito, multiplicada por la matriz de ceros afuera de la contradiagonal Y 1. y unos en la contradiagonal. Muy parecida a como escribimos a la matriz C en un momento. La matriz C, fíjense, está escrita... Ahí está. La matriz C está escrita acá. ¿Está bien? Estaba A manuscrito por la matriz que tenía unos en la contradiagonal y después C. Y fíjense cómo me quedó C a la menos 1. Re parecida. Al fin y al cabo, lo único que invertí fue el A, el numerito A, que por suerte era distinto de 0. ¿Sí? Yo ahí cuando puse hipótesis me refería a eso, que A es distinto de 0. El A manuscrito, cuando tiró de la pata, siempre escribo el otro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sabemos si encontramos realmente la matriz inversa? Y hacemos la cuenta. ¿Sí? Y la cuenta va a ser muy sencilla, porque hay un montón de ceros por todos lados. Bueno, nos quedan 10 minutos. Entonces, hay que agarrar básicamente esta matriz
y multiplicarla por sí misma. ¿Por qué? Porque los escalares se multiplican entre ellos. Y A por su inverso multiplicativo da 1. Entonces, 1 por la matriz que venga va a quedar la matriz. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Así que bueno, tienen que multiplicar eso para verificar, ¿sí? Eso, no sé, siempre está bueno hacerlo. Porque, por ejemplo, yo a veces me confundo con las cuentas, matrices, entonces pueden hacer una verificación. ¿Sí? Entonces ponen, bueno, A por la matriz esa, escrita así, que es mucho más fácil. ¿Sí? Y esto por 1 sobre A, y al fin y al cabo la misma matriz. ¿Sí? Bueno, el cuadriculado no me ayuda mucho. Pero me adapté bien. Entonces, esto es importante decirlo porque son propiedades que tienen que conocer para facilitar las cuentas. ¿Sí? Cuando multiplican un escalar por una matriz, por un escalar por otra matriz, hacen el producto de los escalares, por un lado, y el resultado lo multiplican por el producto de las matrices. ¿Sí? El producto de las matrices, acá, ¿qué les va a dar? Lo mismo. Bueno, primera fila por, justamente, las columnas, les va a dar siempre el último elemento de esas columnas. Entonces, primera fila, primera columna, les da 1. Y después en los otros casos, 0. Después sobrevienen los tipos del medio, así que va a ser copiar la fila, la fila del medio. Y después la última fila, con las columnas, les sobrevive siempre el primer elemento, porque multiplica por este 1. Que es 0, 0, 1. O sea, acá queda 0, 0, 1. Y A por 1 sobre A es 1, y bueno, la matriz que les queda es la identidad. Y esto entonces da la identidad. ¿Eso qué significa? Que realmente esta matriz de la derecha es la inversa de la matriz de la izquierda. ¿Está bien? Sí, clarísimo. Igual, Bueno. una pregunta, todo esto lo podemos hacer solo porque tenemos que A es diferente de 0, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Porque si no, ¿en dónde se cortaba el asunto? Acá. Cuando teníamos estas ecuaciones, no podríamos ver esa causa de la hipótesis, no podríamos haber pasado este paso. Claro. A ver, podríamos haber pasado, pero ¿qué pasa? Se dividía en dos casos. Si el A era distinto de 0, teníamos esto. Y si el A era igual a 0, voy a decirlo en criollo, una cagada. Porque mira las primeras 3 ecuaciones. Sí. A por G, si el A es 0, da 0. Es Pero del absurdo otro que sea lado 1. queda igual a 1. Porque estas 3 ecuaciones quedan en un absurdo. No tendría solución. Claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Clarísimo. Entonces no tendría inversa. Igual es como un caso, justamente, si la es 0, acá miren la matriz E, que tenemos en la diagonal, contra diagonal, las A es, si son ceros, ¿qué me queda la matriz E? La matriz nula. La matriz nula no tiene inversa. ¿Por qué? Bueno, porque hacen las cuentas y no da nunca. ¿Está bien? Está bien, está bien. Entonces, en ese caso también podríamos haber hecho eso. Separar los casos en que A era igual a 0, diferente de 0, y nos hubiese dado la matriz nula de un lado y esto del otro. Claro. Está bien. Y entonces ahí te das cuenta que no, había un... ahí se me colgó. Que había un absurdo con las primeras 3 ecuaciones, entonces no existía la inversa.
Buenísimo, se reentendió. Así que, muy bien. Bueno, esto fue el método rústico para encontrar la inversa, ¿sí? Pero hay otros métodos, ¿sí? Otros métodos que, en este caso, bueno, no era tan... Pero otros métodos que facilitan mucho las cuentas para cuando justamente la matriz que te dan no es tan facilonga como la C. Entonces, justamente esos métodos tienen que ver con, por ejemplo, el método del pivote, o Gauss-Jordan, o el de matrices elementales. Y, perdón, me atacó un bostezo. Acá dice expresar cada una de ellas, o sea, las matrices inversas, como producto de matrices elementales. Entonces, bueno, eso de las matrices elementales, para este ejercicio hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? No es cuestión de hacer la inversa y nada más. No, bueno, ahora es como que, por decirlo de un modo, hay que hacerlo de nuevo, pero pensando en las matrices elementales. Mati, Y las matrices elementales... Perdón, ahí Estefanía dejó un mensaje en el chat. Gracias. Gracias, porque justo lo había cerrado porque ya me había cansado de moverlo de un lado para el otro. Muy bien, bueno, muy bien, Estefanía, exactamente eso. ¿Cómo sería? Bien, vamos a ver cómo sería. Bueno, primero tengamos en cuenta la... A ver. O sea, olvidémonos de A, ¿sí? Un ratito. Yo para que no moleste. Pero yo les voy a hacer sin el A, y ustedes después lo hacen, bueno, donde están, con el A. ¿Sí? Vamos a buscarle la inversa a esta matriz, ¿sí? Pero a través de las matrices elementales. ¿Qué hay que hacer? Che, acá lo escribí mal. Acá un 1. Digo esta matriz porque es esencialmente la matriz C, salvo por el A. ¿Sí? No es que estoy poniendo el A igual a 1, es como si lo hubiese sacado, como hicimos acá, donde estaba resaltado, saqué el A afuera. ¿Sí? Entonces, ustedes después lo hacen, son las mismas ideas. La idea es tratar de llegar con operaciones elementales entre filas, ¿sí? A la matriz identidad. Y fíjense que la manera de llegar es permutando filas, si quieren. ¿Sí? Y esa es una operación elemental. Y si es una operación elemental, tiene asociada una matriz elemental. ¿Cierto? O sea, si intercambio fila 1 con fila 3, ¿qué me queda? ¿Qué matriz me queda? Acá me olvidé hacerle esto, eso es matriz. La fila 2 queda igual. Y la fila 1 va a ser la que antes era la 3. Y viceversa. Ya llega la identidad, listo. Entonces, ¿cuál es la operación elemental que me lleva de una a otra? Bueno, intercambio de filas. ¿Y cómo se escribe esa matriz? O sea, esa operación elemental entre filas tiene asociada una matriz elemental. ¿Cómo se la escribe?
Bueno, muy bien, ahí estamos. Yo decía que esa operación elemental tiene asociada una matriz elemental. ¿Cómo la escribimos? Bueno, pero se suele escribir así. E 1, 3. Pero eso es una anotación, ¿sí? Nada más. Y justamente, ¿cómo está definida? Esta notación, ¿a qué refiere? A una matriz. ¿Cuál? Bueno, justamente la que intercambia la fila 1 por la 3, la matriz identidad, ¿sí? Le puede parecer algo como recursivo, pero es coincidente, simplemente coincidente. Agarro la matriz identidad, o sea, mírenla, está acá arriba, e intercambio la fila 1 por la 3. O sea, es la matriz que antes tenía. Y van a ver que eso tiene el resentido. ¿Por qué? Porque si a la matriz que yo ya tenía, la matriz C, le aplico justamente esto, le aplico, cuando le aplico me refiero a premultiplicamos por esta matriz, ¿sí? Miren lo que queda. Entonces, a la matriz C la voy a premultiplicar por E1, 3, ¿sí? ¿Qué me da? ¿Esa matriz cuál es? Cero, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Y la matriz C cuál es? 0, 0, bueno, A, 0, A, 0, A, 0, 0. Y cuando hacemos el producto, ¿qué nos da? Piensen en si sacamos factor común A, ¿sí? Afuera, me queda esta matriz por sí misma. Y eso es lo que le decía, tiene sentido, porque es la cuenta que terminamos haciendo acá. ¿Se acuerdan? El A por el 1 sobre A me quedó aparte. Y después multiplicamos esta matriz por sí misma. Y nos dio la identidad. Entonces, en este caso, ¿qué les va a quedar? A por la identidad. El asunto es, ok, bien, ¿y qué onda con el A? ¿Sí? ¿Qué hacemos con el A? Bueno, justamente esto es lo que les digo, les voy a dejar de tarea. Si ustedes tenían esta matriz, ¿sí? y querían como de algún modo hacer una operación elemental para deshacerse de la... ¿Qué tenían que hacer? Si tenían esa matriz. ¿Qué operación elemental tenían que hacer? Y bueno, a la fila 1, ¿qué le hacían? La multiplicaban por 1 sobre A. ¿Y eso qué les daba? 0, 0, 1. ¿No? Y a la fila 2, ¿qué le hacían? También. La multiplicaban por 1 sobre A. Gracias a que A le di entre 0. Y a la fila 3, ¿qué le hacían? La multiplicaban por 1 sobre A. Y con esto,
Entonces, después, ¿qué hacían? Tarán, tarán, tarán. Me quedaba eso y hacían lo que ya hicimos. Bueno, pero ¿cuál es la matriz elemental asociada a esto de a cada fila la multiplico por 1 sobre A? Bueno, en realidad son 3 pasos en uno, o sea que son 3 matrices elementales por separado. ¿Está bien? ¿Y cuáles son esas matrices? ¿Me sabrían decir? Vamos a empezar con alguna. ¿Cuál es la matriz elemental asociada a eso? A multiplicar por 1 sobre A a la fila 1. ¿Cuál es? Empieza con E. Sub 1. Evaluado en 1 sobre A. Eso es la notación, pero no es la matriz. ¿Cómo es la matriz? Es a la identidad, siempre a la identidad la hacemos algo. Obvio. Pero bueno, es así. A la identidad, ¿sí? Que tiene 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A la fila 1 la multiplicamos por 1 sobre A. O sea, me queda esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Resulta que a la matriz C la tendría que premultiplicar por esta matriz que encontramos. Y después por, bueno, la matriz elemental asociada a la operación elemental entre filas que hicimos acá, con la fila 2, que será como lo mismo, pero afectando en la fila 2, multiplicando por 1 sobre A en la fila 2. ¿Se entiende? De manera que, si empezamos haciendo eso, ¿sí? Sería hacer lo siguiente. A C la premultiplico, creo que no me va a entrar acá. Voy a empezar bien el costado. A la matriz C la premultiplicamos por la matriz elemental E sub 1 evaluada en 1 sobre A, que es esta que tenemos aquí. A eso lo premultiplicamos por E sub 2 evaluado en 1 sobre A, porque es la matriz elemental asociada a esta operación elemental entre filas. Y ahora me falta la tercera operación elemental entre filas que tiene asociada la matriz siguiente, la matriz elemental siguiente. ¿Bien? Recién con eso llegamos acá a esta matriz. Y esa matriz que dijimos, ahora le intercambio fila 2 con fila 3, que es premultiplicar por esta matriz elemental. Entonces, premultiplicamos por esa. Bien, adivinen qué les va a dar esto. La inversa de C. Muy bien. Muy bien. ¿Está bien? Bueno, eso, si no me creen, hacen esas cuentitas que no van a ser difíciles porque hay muchos ceros dando vuelta ahí. ¿Sí?
pero les ayuda a convencerse de que básicamente esto funciona. ¿Sí? Vieron que acá habíamos hecho las cuentas y no nos dio la inversa de C. Bueno, ¿por qué? Porque me faltaba algo más. Habíamos escrito, miren, es 1 supra 3 por C. O sea, esto por el C. Y me dio A por la identidad. Bueno, nada que ver. Faltaba todo esto en el medio. ¿Sí? Era para deshacernos del A. ¿Sí? Entonces, cuando hagan esto, bien, van a poder llegar totalmente a lo que se debe llegar. ¿Está bien? Así Sí, que... sí. Y una pregunta, ¿dejarlo Bueno. expresado como hay abajo está bien o hay que escribir el producto? No, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vieron esto que decía expresar cada una de las inversas como producto de matrices elementales? Bueno, acá está. Genial. En realidad, esperen, acá tengo un problemita. No, esto me va a dar la identidad. Acá. Perdón. Esto me va a dar la identidad. O sea que, ¿qué? Este producto de matrices elementales, si multiplica C y me da la identidad, ese producto de matrices elementales, ¿quién es? No le queda otra que ser el inverso de C. Claro. Y entonces ahí está expresada la inversa de la matriz C como producto de matrices elementales. Por eso es que hacemos el ¿Sí? cuadrito, claro. Cuando con la profe Lili hacemos el cuadrito. Claro. Le Agarran, claro, el cuadrito que ponen la matriz C y la identidad. y la identidad, y hacen cosas hasta que le queda la identidad del otro lado, y claro. Entonces donde está la identidad lo que queda es la inversa C. Bueno, cuando están haciendo esto, le aplican las mismas operaciones elementales a ambas y se llega a la identidad claro. Perdón, a la inversa en la identidad. Ahora todo tiene sentido. Exacto. Sí, muy bien que le encuentres ahí el sentido, porque así es. Fíjate que de aplicar operaciones elementales como estuvimos haciendo acá, pero solamente, bueno, en la matriz C, eso se transformó en matrices elementales. Y escrito en forma de matrices elementales, me quedan matrices que si las multiplico todas juntas, me da la identidad, la inversa de la matriz que estoy buscando. ¿Sí? Así que, Genial. ¿por qué? Y por qué yo siempre te decía, bueno, la matriz elemental se aplica siempre a la identidad, porque en el cuadrito que hace Liliana, están aplicando operaciones elementales entre filas, tanto a la matriz C, digamos, y a la matriz identidad. O sea, le estoy aplicando esto de intercambiar filas, a una fila multiplicarla por algo, al fin y al cabo, a la matriz identidad también, del lado derecho, la tabla que hace Liliana. ¿Sí? Bueno, entonces ahí todo tiene. Bueno. Ahí estoy viendo el chat, ¿eh? Ahí te estoy leyendo, Estefanía. Bien. ¿No entendía? Bueno. Ahora quedó más entendido. Después, cuando aplicas operaciones en la matriz de identidad, nos da la inversa de C. Sí, genial. Perdón, voy leyendo tarde porque en un momento corrí el cuadrito, se me fue en el chat. Bueno, ahora lo tenía, pero lo tenía corrido. Bien. Bueno, entonces quedó entendido ese tema. Cosa. Me alegra. Sí. De todos modos, ustedes
hagan la comprobación. Fíjense porque cuando una cosa que yo se los cuente y medio que se convenzan porque yo a veces parezco convincente, pero no, convénzanse con sus propios ojos, ¿sí? Por ustedes mismas. Y hagan las cuentitas estas que realmente es un 1 aplicado en 1 sobre A, que es esta matriz, bueno, la E sub 2 en vez de 1 sobre A acá, va a estar acá en el medio, etcétera, ¿sí? Ya sé que es como re bardo, ¿viste? Pero si hay tantos ceros y unos, las cuentas son muy fáciles. Lo pueden hacer, no digo con los ojos cerrados, pero si están mirando la tele, con un ojo miren la tele y con el otro hagan las cuentas, miren las cuentas que hacen y sale solo, van a ver. Y les queda, ¿sí? Y ahí van a decir, ay, sí, sí, funciona. Y van a estar tan contentas que van a querer aplicarlo otra vez en otros ejercicios. Genial. Ahí usted me está riendo, Maya. Creo que no es así, ¿no? Bueno. No hay problema. Es broma. No, decía que no es así lo que digo yo igual, ¿eh? Que van a tener ganas de aplicarlo en otros ejercicios. A eso me refiero. Bueno. Bueno, ¿alguna duda más? Yo estaba pensando en si contarles algo más, pero me parece que ahí ya cuadraría bastante bien. No sé si tienen alguna otra duda. Yo tenía una chiquitita, pero es apenitas algo que no es con este ejercicio, ahí lo busco. A ver, ¿querés que te muestre la...? Espera. Acá está la práctica. Acá está, lo tengo, porque ya lo tenía resuelto, pero no me terminó de convencer si lo había hecho bien. Era el ejercicio 6B. Estaba bastante claro. 6. Sí, el B. B. Ok. Yo lo hice. Lo único que me quedó la duda es cómo lo justifiqué. Y bueno, nada, antes de hacer macana, pregunto. Está bien. A ver, vamos a ponerlo acá. Entonces lo ponemos en grande. Bueno. ¿Y qué hiciste, verdad? Bueno, yo arranqué de la parte que dice A más B todo al cuadrado y anoté eso como A más B por A más B. Bien. Muy bien. Gran primer paso. ¿Sí? Después Muy bien. hice distributiva ahí y me quedó Bien. A por A más B. A por A. Claro, A por A que es. Ah, está bien. Me gustó mucho eso. A por, o sea, hiciste A por aquel paréntesis. Ajá. Bien, le hiciste tranca, perfecto, me encanta. Y bueno, lo mismo Y pero después con B. B. Bien. ¿Y después? Ahí sí hice de nuevo la distributiva. A por A, tú lo puedes escribir como A cuadrado, Sí. más A por B, más, y B ahora por venimos A, acá, B por A. más B al cuadrado. Bien. Bueno, yo ¿Y ahora? llegué hasta ahí y vi que lo que se tenía que llegar al otro lado, que es al cuadrado más 2 por A por B, más B al cuadrado. Y como sabemos que el producto de matrices no es
conmutativo. Simplemente lo escribí, Ajá. no supe cómo avanzar, si había alguna otra forma de escribirlo. Claro. Bien, está muy bien. Entonces, si nos preguntamos por esa igualdad, es equivalente a preguntarse por la igualdad siguiente. O sea, si acá está el a cuadrado y acá también, es porque va todo bien. Si está el b cuadrado, va todo bien. Y 2ab, no. Tenemos una b, ¿sí? Del otro lado. ¿Está bien? Entonces, como que nos sobra, ¿no? Entonces queda b por a y del otro lado una b. Entonces, fíjate que si se cumpliera esto que nos dicen, estaríamos pensando en que A y B son matrices que conmutan en el producto, ¿verdad? Y lo único que nos dicen las matrices es que son cuadradas de n por n, así que podemos hacer tanto el producto B por A como A por B, podés hacerlo porque son cuadradas. Pero bueno, no nos dicen que tengan alguna particularidad A y B, que sean ahí, no sé, hijas de la reina y entonces pueden conmutar. No. Entonces, esto no siempre se va a cumplir. O sea, el enunciado para ciertas matrices es falso. En generalidad, ¿no? ¿Cómo? Que para la generalidad es falso. Claro, para la generalidad es falso. ¿Sí? ¿Y cómo lo es? ¿Sí? Claro. ¿Cómo se justifica algo que en general es falso? Yo lo que puse fue, por lo tanto, como A, B son matrices generalmente, A por B es distinto de B por A, porque la multiplicación no es conmutativa en matrices, y anoté que eran diferentes y que el enunciado era falso. Claro. Pero fíjate que vos estás diciendo la conmutatividad, ¿sí?, del producto de matrices, te estás diciendo que en general no vale, en resumen. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo esto. Esta igualdad te está diciendo A y B, si son matrices cualquiera, quiere decir que el producto es conmutativo en matrices. Pero ¿por qué no es conmutativo el producto en matrices? Porque A por B no es lo mismo que B por A. ¿Y en qué te basas para decir eso? No sé qué. ¿Cómo? ¿En la práctica dijiste? No, estoy pensando, pero... Acá está la pista del no siempre es cierto. Si no siempre es cierto, ¿qué significa? Que hay casos en los que sí. realmente en donde Sí. falso, y entonces hay que exhibir al menos uno de esos casos. O sea que hay Entonces que poner cuando un pones contraejemplo. pues, claro, exactamente. Pues, sí, A es igual a, y elegís una matriz cuadrada de 2 por 2, porque tenés que elegir una fácil. ¿Por qué una fácil tenés que elegir? Y porque no te dicen que sean cuadradas, no sé, de 100%. Entonces no te vas a meter con una, ni siquiera de 3 por 3. Con una de 2 por 2 alcanza. Sí. ¿Sí? Entonces metes una matriz A de 2 por 2 y otra matriz B de 2 por 2, de manera que, justamente, cuando las multipliques en un orden y en el otro orden,
que den cosas, matrices diferentes. Genial. Sí, me faltaba el contraejemplo. Claro, exactamente. Un contraejemplo es lo que justifica una afirmación matemática falsa. Buenísimo, era ¿Sí? eso. Eso era lo que me había quedado ahí, menos mal que lo pregunté. Está muy bien, está muy bien. Así que bueno, acá inventate unos números y acá otros de manera muy adecuada tiene que ser, ¿ah? Porque puede que pongas cualquier cosa y hagas B por A y te dé lo mismo que A por B. Y no sirve como contraejemplo. ¿Está bien? Buenísimo. Miguel, Así que justo bueno, ahí a bien. Estefanía también le faltaba el contraejemplo. Ah, ahí estaba mirando, ¿sí? Bueno, igual yo no les di el contraejemplo, ¿eh? Así que les sigue faltando el contraejemplo a ustedes. Se lo tienen que armar. Sí, lo vamos a encontrar. Ya está. ¿Sí? Pero claro, exactamente. Una vez que lo encuentren, listo. El ejercicio podrá darse por finalizado. Bueno, muy bien. Bueno, chicas, no sé si tienen alguna otra consultita más. Yo por ahora no, porque no llegué a la práctica de sistemas y nada, estaba con esto, que me sirvió un montón, pero bueno, tengo que terminar de practicar. Claro, está bien. ¿Quieren que les pase esto que hicimos? Ay, sí, a mí, sí, por favor. Bueno, entonces, bueno, un segundo que vamos a cortarlo de nuevo. Bueno, como que lo... Creo que de paso voy a dejar de compartir pantalla, sí. Ya vamos. Acá. Bueno, ahí se está terminando de subir. Y